es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Tengo que blindarme. Dios es nuestro blindaje, el conocimiento de Dios. Segundo, ¿por qué debo aumentar mi conocimiento de Dios para tener temor de Dios y mi sistema inmunológico suba? Uno, para ser inmune ante las tentaciones de la carne. Y segundo, inmune ante las tentaciones o las artimañas del enemigo en cuanto a vientos de doctrina. Ahí en su Biblia, en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, dice así, déjenme leer, yo les leo. En Efesios 4, Efesios 4. Dice el apóstol así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ah? Del conocimiento del Hijo de Dios, versículo 13. A un varón lleno, esa palabra perfecto, lleno, saciado, perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Vea lo que dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta? El diablo usa cualquier tipo de pico de oro, pico de plata, para engañar a los incautos, porque como no conocen al Señor, pues cualquier cosa de viento de doctrina le parece lógico o racional y por ahí se van. Y tercero, hermano, que es lo más grave, debo aumentar mi conocimiento del Señor, no solamente para blindarme de la factibilidad que tengo de ser seducido en mi cuerpo por las pasiones. No solamente para eso, sino también tengo que llenarme del Señor para poder argumentar o presentar defensa de mi fe en Cristo. ¿Me entiende? Para que no venga cualquier cachilapo a decirme a mí que Cristo es esto o que Cristo es lo otro. No, yo sé quién es Cristo. Y en tercer lugar, tengo que aumentar mi conocimiento de Cristo. Es necesario para mi vida. ¿Para qué? Para que no caiga yo en la apostasía. Hebreos 5:11 dice acerca de esto es algo difícil de entender y difícil de explicar. Porque dice, algunos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda. Pero no puede ser. No podemos estar aprendiendo todo el tiempo. Tenemos que de lo que recibimos enseñar a otros. ¿Me entienden? Debiendo ser ya maestros. Entonces voy a ponerle en este primer preámbulo de la introducción 3 razones por las cuales usted y yo no podemos conformarnos con el nivel de conocimiento que tenemos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Dios. Tengo que aumentar. Yo le digo esto. Mire, tome el mensaje del domingo, estos últimos 3-4 mensajes que le he dado, y haga una exégesis, haga un esquema del mensaje y también haga una exégesis del mensaje. Y como he visto por ahí a alguien que lo pasó a su estado, páselo a su estado. Para que vea entonces el rebote, cómo la gente va a venir a preguntarle. Ay, sí, dice, se doy cuenta que todavía tengo necesidad de conocer más a Cristo.
¿Qué pasa si no hago caso a lo que me exhorta el mensajero? ¿Qué hago? ¿Qué me pasa si hago caso omiso a la exhortación pastoral? Pues no terminará siendo un apóstata, o terminará en pecado, o terminará una vida pendular, que viene un domingo y va a la discoteca el viernes y, ¿me entiendes? El domingo se viste como una santa y el viernes se viste de otra forma. ¿Sabe? Yo no puedo dar sentencia qué va a hacer o qué va a pasar con la vida de los tales. Pero le voy a decir algo. Si el sistema inmunológico espiritual, entiéndase eso lo que estoy hablando, el conocimiento de Cristo, no está firme, son altamente vulnerables. Van a caer, chicos. Yo no puedo dejar que mi vida, yo tengo que amar la vida que Dios me ha dado, ¿me entiendes? Yo tengo que aumentar mi conocimiento de Cristo. O sea, yo a mi edad, a los mis 70 años, tengo que buscar más de Cristo. ¿Cómo será el fin de los tales? No sé. Pero si terminan siendo apóstatas y son verdaderamente, yo voy a decir dos grupos, hay unos que son y otros que no son. Vamos a estar claros. Aquí no son todos los que dicen ser. O sea, todo el que diga que aquí es cristiano, no se come ese cuento. Vamos a ver si sus obras testifican de que realmente es. Por su fruto. Si a mis espaldas no hay una obra en estos 43 años que diga que realmente soy quien digo ser, entonces está bien. No hay obra. ¿Sí me entienden? Si a sus 10 años, a sus 5 años que tiene que conociendo a Cristo, no hay una obra que diga que ha habido un cambio de muerte a vida, que ha habido un cambio en el olor de muerto al olor de vida, ahí sí está la cosa fea. Que lo diga su familia, que lo diga su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos, su familia. No me puedo quedar. ¿Cuál será el fin de los tales? Yo les voy a decir una cosa. Si los tales caen en cautividad, ¿sí? Como ha pasado. El Señor dice, si vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, o sea, llegar a ser un apóstata, dice, de allá os recogeré. ¿Me entiendes? Porque ¿sabe qué? De los escogidos no se va a perder ni uno, porque así dijo el Señor. De los que me diste, ni uno se perdió. Ni uno se perdió. Así que, ¿pero qué va a pasar? No, es que va a venir de allá, pero ¿cómo va a venir? Acuérdese a Pedro, le voy a decir esta palabra, va a llorar amargamente. No sé cómo definir eso, pero va a llorar con las entrañas de su arrepentimiento por no haber hecho caso a la advertencia. Y los que no son, pues no morirán como los que son, pues, como los que no son. Exactamente. Y esos que viven como pendulando, una vida pendular, los viernes una cosa, los domingos otra cosa. Me he visto de una manera el domingo, me he visto de otra manera después del domingo. Hablo de una manera el domingo, hablo de otra manera. Me conduzco de una manera de la semana, de otra manera el domingo. Esos que son tibios, el Señor dice en su palabra, ¿cómo? Dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Esos que creen en la seguridad de la salvación. ¿Cuántos creen en la seguridad de la salvación? Díganlo sin miedo, yo creo así. Esos que creen que son salvos, que son sellados y que son blindados y que son y pecan deliberadamente. ¿Me entiendes? Pecan deliberadamente, sabiendo que están haciendo lo malo, lo hacen. ¿Sabe lo que dice la palabra en Hebreos 10? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque qué padre que ama no disciplina.
Y yo le digo una cosa, la disciplina del Señor no es nada agradable. Yo recuerdo todavía a mis 70 años cuando mi padre me pegaba. Menos mal que ya se me está dibujando el ardor de las piernas. Porque casi siempre yo salía de la playa y estaba mojado. Yo trataba de secarme, pero todavía estaba la piel húmeda. Y yo creo que en aquella época no existían correas de plástico, sino de cuero. Bueno, no les cuento más. Háblenme al privado y les cuento los detalles. Mi amoroso consejo, mi tierno consejo como padre, como pastor, decida hoy aumentar su nivel de conocimiento de Cristo, para que evite todo eso que he hablado anteriormente y no esté en vergüenza mañana. ¿Quién es Jesús sino el Cristo? La piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal. A muchos, ni por palabra ni por obra creyeron en él. Ni por palabra ni por obra. Si no creéis a mi palabra, creedme por las obras. Ellas dan testimonio de quién soy yo. Se dan cuenta que las obras tienen que estar ahí, como decimos a pate de mingo, ¿no? O sea, ahí pegadito. Que nos respalden nuestras obras. Y ni aún así creyeron en él. Pero hubo otros que tan solo con decirle sígueme, lo dejaron todo. Dejaron las redes, dejaron el dinero, dejaron el trabajo, dejaron la familia, dejaron todo y le siguieron, hasta dieron su vida por él, con solo una palabra: sígueme. Tome un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Quién es Jesucristo? Dice el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, mire esta expresión, yo traté de internalizarla, dramatizarla. Esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? ¿Hasta cuándo nos perturbas el pensamiento? ¿Hasta cuándo nuestras emociones están confundidas contigo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Algo así pudo haber pensado el que nos preguntó. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, subraya ahí mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y aquí viene lo más duro. Pero vosotros no creéis. Y la razón es esta: porque no sois de mis ovejas. Porque no sois de mis ovejas. O sea, no se vista que no va. Así, en otras palabras. Por más que trate, usted no es de mis ovejas. Es que no te puedo entender, es que tampoco lo vas a poder hacer. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie arrebatará de mi mano. Por eso es que, ¿por qué debo blindarme del conocimiento de Cristo?
porque usted está llamado a dar razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. ¿Qué esperanza hay en mí? Bueno, la esperanza está fundada en una promesa. Dice el Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces yo espero lo que aún no he recibido. Yo espero que Él vendrá por mí en un momento. Amén. Y me tomará para sí, me tomará en su pecho y me llevará con Él. Para que donde Él esté yo también. Amén. Oye, si esto no es una esperanza de gloria, usted mira. Pero la gente siempre ha cuestionado a Jesucristo y lo tildaron de todo tipo de calificativo. Samaritano, endemoniado, hereje, blasfemo, de todas cosas le dijeron. Y Él no permitió que cayera un rayo del cielo y lo fulminara. Bien. Hay muchas preguntas que usted debe responder. Óyeme bien, toda pregunta tiene que tener una respuesta bíblica. Toda pregunta acerca de Cristo en la palabra está. ¿Y en dónde vamos a buscarla? Ahora vamos a buscarla aquí, algunas preguntas. Por ejemplo, algunos cuestionamientos que dicen: bueno, si Él es Dios, si Jesús es Dios, ¿por qué dijo el Padre es mayor que yo? Juan 14, 28. Entonces Él está a un nivel más bajo. Segunda, si Jesús es Dios, ¿por qué dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Si Jesús es Dios, ¿por qué oraba si es Dios? Mateo 26, 39, Lucas 5, 16. Para tener una respuesta a todas, a esta y cualquier otra pregunta que venga en torno a Cristo, tenemos que entender algo fundamental. ¿Cuál fue el propósito de su venida? Él vino para mostrar la gracia y la verdad del Dios eterno. Juan capítulo 1. Él vino para traer el evangelio, la buena noticia, para redimir a aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, a buscar lo que se había perdido. Pero todas estas preguntas, seguramente usted va a encontrar la respuesta, pero la respuesta va a estar en función de su propósito. Su propósito. Por eso nosotros, para encontrar una respuesta o la respuesta a esas interrogantes, tenemos que ir al Antiguo Testamento y entender algo que no digo que es fácil de entender. ¿Cuál, pastor? ¿O qué, pastor? La relación de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad. Óigame, Dios es uno e indivisible. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y entonces, pastor, ¿por qué esta relación de padre e hijo? Venga conmigo a Primera de Crónicas 17. El arca del pacto siempre había estado entre tiendas y cortinas. Y David dijo: bueno, tengo esto, Natán, tengo el deseo de construir un templo para Dios. Y Dios habló a Natán y le dijo: mira, dile que él no va a levantarme el templo porque él ha derramado mucha sangre. Y ve y dile lo siguiente. Primera de Crónicas 17, versículo 11. Así habló Natán a David: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. ¿Viste aquí? A uno entre tus hijos.
y afirmaré su reino. Verso 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Cuando Natán dijo estas palabras a David, le dijo, hecho, listo, no hay problema. Y preparó 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y no sé cuánto, y bronce y hierro y madera. Y dijo, bueno, todo esto lo va a construir mi hijo, ¿verdad, Kevin? ¿Qué hijo le vino a su mente? Cuando usted está en su casa haciéndose ¿cómo dije yo? La exégesis, el esquema de esto, investigando más de lo que el pastor le está hablando. Usted va a ir seguramente al capítulo 22. Y en el capítulo 22 David habla con Salomón y le dijo todo lo que el profeta le había dicho. Y él dijo, ese eres tú. Pero se le olvidaron algunos detalles que son los que quiero corregir a David en esta hora. Versículo 11. Aquí no hay problema. En el versículo 11 dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Dice Salomón. Pero nada más lejos de la verdad, porque esta es una revelación profética totalmente mesiánica. ¿Por qué Mesías y no salomónica, pastor? Bueno, las razones las que en adelante voy a esgrimir para edificación de todos. Versículo 11, perdón. No tenemos problemas, es posible que haya sido Salomón, pero en el versículo 12 se bifurca el camino. ¿Por qué dice el versículo 12, pastor? Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. Hay un problema que Salomón no podía cumplir. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Vaya a Israel, va a citar Salomón por ahí. En el año 70 hubo la gran diáspora. ¿Se acuerdan? Vespasiano, Tito, padre e hijo se confabularon y destruyeron todo. Y fue la gran diáspora judía hasta 1948. Que Israel recobró su tierra. Entonces ahí se descalifica a Salomón. Versículo 12. El sucesor de David edificará casa para Dios. Casa donde él habita y muestra su gloria. Donde está el pacto, la cual será eterna. Cuando Jesús habló a Pedro y dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Respondió a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor se volteó a Pedro pensando que estaba del lado y le dijo, mira Pedro, bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene lo bueno. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. En griego es la palabra eclesía, que significa asamblea. No es un templo, sino son un grupo de personas. Esa sería la casa que él edificaría. Ellos estaban pensando en el templo, pero Dios dijo, no, no es en el templo. Dijo, ahora voy a habitar en ellos. Ahora bien, mire esto, se están acercando las cosas, se está poniendo bueno.
Él dijo en el verso 14, en el capítulo 14 de Juan 23, dijo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. La morada de Dios no está en un lugar, la morada de Dios está en una persona o en unas personas, en una asamblea, en una eclesía. La morada de Dios está en nuestras vidas. ¿O ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Aleluya. Entonces, aquí en el versículo 12 dice que el sucesor de David le edificará, levantará una casa. Levantará una casa donde él habite, donde habite su gloria. Esa casa somos nosotros. Pero veamos, no nos quedemos aquí que el tiempo avanza. Versículo 13. Ahora, hablando otra vez, el versículo 13 de Primera de Crónicas 17 dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. O sea que él va allá y va a modelar, va a figurar como hijo para modelar la tipología o el esquema de hijo que yo quiero edificar en mi casa y en mi reino. Por eso dijo Romanos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. La relación como padre, Jesús la testificó una y otra vez. No soy su padre, porque coexistimos en esta gloria. No soy su padre, pero fungiré como padre cuando Él esté ahí en la tierra. Seré para Él por padre y Él me será. Juan 8:48, por favor. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. ¿Qué dijo? Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Subrayen esa parte. Porque esa casa será eterna. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y que los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Aquí, mi Padre es el que me glorifica. Ojo aquí, bien, subrayen todo esto que viene aquí. El que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios es mi Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Voy a decir esto. Esto termina así como las últimas notas de un tango. Tan, tan. He hablado. He dicho, como padre. Él dijo claramente en Juan 14, lo hemos leído varias veces, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras.
las mismas obras, hablan, testifican de que no soy un mero profeta, ni un líder espiritual. ¿Y qué dice el Padre en Mateo 3:17? Dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Él dijo, Él es mi Padre, y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Pero hay un pasaje que quiero leerle, que me llegó a última hora, y está en Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Está claro eso? Otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más el del Hijo dice, tu trono, mira cómo dice, el Padre habla al Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. ¿O veanlo ahí? Sí. Tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y todos son obras de tus manos. ¿Está claro esa parte, hermano? Necesito que esté claro. ¿Por qué? Porque toda esta relación entre el Padre e Hijo, que ya estaba concebida desde antes, desde el principio, ya ellos tenían concebida esta fórmula de trabajo, cómo Él vendría a hacerse Hijo, ya vamos a hablar sobre eso, y despojarse de toda esta gloria para ser Hijo. El Hijo tenía pleno cuerpo humano, tenía una naturaleza humana plena, pero una conciencia plena de cuál era su relación con el Padre. Por eso le dijo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:4. Así que Él se despojó de su gloria. Y el Padre ahora le daría todo lo que pidiese. Porque el Padre le dio ahora, en su condición humana, el Padre le legó la autoridad. Toda autoridad me es dada, dijo Él. Toda autoridad. Le legó autoridad en su condición humana. Pero también le dio la potestad de dar vida. Le ha dado potestad para dar vida. No solamente potestad de dar vida, sino autoridad sobre todo principados y potestades. Y no solamente eso, sino potestad de perdonar pecado. A ti te digo, levántate y anda. Pero en su condición de hijo, Él recibía todo del Padre. Porque estaba limitado en su función a hacer lo que vino a hacer. Él vino a lo que tenía que hacer. Con una conciencia plena de su relación con Padre como Dios y Dios. Pero ahora, aquí como hijo. Así que no lo vea jamás. Nunca jamás lo vea como un hijo como usted ve a su hijo. Jamás lo vea así. Porque así otros lo han visto herejes. Degradándolo a un Dios creado o un ser creado muy inferior a Dios. Él es el autor de la vida. Él es el hacedor de todo lo visible e invisible. Él es el que vino a mostrar al Dios de amor. Él es el que se humilló dejando su gloria. ¿Cómo podemos degradarlo o concebir siquiera en nuestra mente que fuese alguien inferior?
Si Jesús no hubiese mostrado su nivel de dependencia absoluta del Padre orando, pregunto, ¿quién oraría hoy si Él no oró? La oración íntima. La oración íntima a Dios es la mejor demostración de fe que podemos mantener, pero también de humillación, de humildad, de dependencia. ¿Qué vino Él a mostrarnos? Porque Él ahora, el hermano mayor de nosotros, es nuestro hermano. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora es nuestro hermano mayor. Y Él es el que va adelante y nos enseña todo lo que, cómo al Padre le agrada que nosotros seamos. Por eso tengo que conocer más a mi hermano mayor. Tengo que conocer más a mi Salvador. El que se sujeta a otro en obediencia como lo hizo Cristo, lo considera mayor que él. Juan 14, 24. Cuando él en la cruz, hermosa cruz, no cruenta cruz, hermosa cruz. Porque en la cruz, él fue ratificado como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote cargaba o intercedía por el pecado propio del pueblo. Él cargó en la cruz todos nuestros pecados. Usted no sabe qué son todos. Usted quizás tiene 100,000 pecados, pero si hay 16,000 millones de personas que han vivido en la tierra, multiplíquelo por 100,000 y dígame cuántos pecados fueron sobre su cuerpo. No sé si es horrendo momento que el Padre, al cargar todas nuestras iniquidades fueron sobre Él, el Padre se apartó de Él. Y en su humana condición dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo que hacerlo porque tú tienes que cumplir tu tarea. En segundo lugar, yo no sé, pero creo que he malgastado mucho de mi tiempo afanándome en muchas cosas y no en conocer a Cristo como hoy le estoy conociendo. ¿Sabe? La kenosis es el punto 2. Filipenses capítulo 2. Y ahí es donde nosotros entramos en escena. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Venga conmigo a 1 Timoteo 6, versículo 14. Pablo exhorta a su discípulo, le dice en el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Venga, que lea con detenimiento, por favor. Para que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual, o sea, la aparición, a su tiempo, esa aparición mostrará al bienaventurado
y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cómo vivía entonces la gloria? Cuando él dijo, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo era esa gloria? Era una luz inaccesible. Usted y yo quizás podíamos imaginarnos de alguna manera cómo sería esa gloria. Bueno, simplemente era espíritu eterno. O sea, invisible. Lo que podía verse sería quizás una luz, como dice el apóstol. Entonces, ¿en qué consiste la kenosis? O sea, el despojarse, el vaciarse, el dejar esa gloria. Sería dejarlo todo siendo inmortalidad para hacerse un mortal. Ahí está su humillación. Luz inaccesible, ahora carne humana. Rey de reyes y Señor de señores, ahora siervo obediente. Kenosis. Tenía absoluta conciencia de su identidad divina, pero debido al propósito de la redención nuestra, se despojó de toda gloria. Por eso es que Cristo tenemos que estudiarlo más y más y más. Porque en Hebreos capítulo 5 hay un pasaje que nos obliga a profundizarlo. Dice en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Sacerdote, sumo sacerdote desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que nosotros hoy día tenemos que empaparnos, blindarnos de Cristo más y más. Fue obediente hasta la muerte. Pregunto yo, entonces, ¿de qué tenemos nosotros, como dice Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir? ¿De qué tenemos que despojarnos? Que pueda ser comparable con lo que Él hizo. Hay gente que cree porque tiene una piel más clara que un negrito de allá de Bogura, entonces cree que es mejor. O hay gente que porque tienen el pelo liso que es mejor que el pelo ensortijado. O otro porque es que tiene un magíster o tiene un grado académico es mejor que uno que recoge la basura. No, absolutamente no. De nada tenemos que agarrarnos en esta vida. De nada tenemos a lo que aferrarnos porque tenemos un apellido, o porque tenemos una historia, o porque mi abuelo, mi abuela o mi tío fueron tal y cual. No importa quién haya sido. Mi Señor se despojó de su gloria por mí. Él dejó su gloria por mí. Trapo de inmundicia soy. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Y esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Un solo motivo. Un solo motivo. El amor. El ágape que nunca habíamos conocido. Y un solo objetivo. Su iglesia. Nosotros. A Él, por lo tanto, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Dios bendiga su palabra. Cierre sus ojos por un momento.
Dios que habitó en un cuerpo humano, habitó como habitamos nosotros en este cuerpo, vinculado, relacionado, como cualquier mortal, teniendo cansancio, teniendo sueño, teniendo hambre, teniendo sed. Pero fue un ser santo desde el vientre de su madre, el santo ser que está en ti. Se hizo obediente, aunque sus propias fuerzas humanas, por su condición humana, pedían que hubiese una alternativa, pero el Padre decía, no hay plan B, hay un solo plan, la cruz. Y fue y aprendió obediencia para alcanzar para nosotros eterna redención. ¿Cómo no vamos a querer conocerlo más y aprender más de Él? ¿Cómo los vamos a mirar dominicalmente y no diariamente? Por lo tanto, decida hoy, Señor, hoy decido buscarte más, decido romper el esquema que hasta hoy he tenido y empezar a formar un esquema de búsqueda del conocimiento de ti, mi Señor y Dios. Si esa es su decisión, yo le invito a que haga un gesto levantándose, poniéndose de pie y levantando sus manos y diciendo, Señor, me rindo ante ti. Señor, me rindo ante ti. No te conozco lo suficiente. Quiero conocerte más, más, más y más. Lléname de ti, Señor. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Para que ya no seamos cautivos por nuestras pasiones. Para que jamás neguemos la fe que tú has puesto en nuestras vidas. Y aún con nuestras propias vidas declaremos, Jesús es Dios, mi Señor y Dios. Padre, que tu bendición sea sobre esta congregación y tu palabra crezca más y más en sus corazones. En el nombre de Jesús los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.